Imaginemos por un segundo qué pasaría si una sola persona consiguiera acumular más riqueza que el Producto Interior Bruto de la mayoría de las naciones de la Tierra. Pensemos en ello. No estamos hablando de un simple récord financiero, estamos ante la antesala de un cambio de poder absoluto. Un giro brutal, sin precedentes en toda la historia del capitalismo. En este análisis vamos a diseccionar la anatomía de un imperio en expansión, porque la verdadera incógnita no es solo qué significa amasar tal cantidad de dinero, sino por qué la maquinaria exacta que ha construido Elon Musk podría convertirle en el primero en cruzar esa línea. Pero antes detengámonos un momento para procesar la pura escala de lo que esto significa. $1 trillón. 1 billón europeo, para ser exactos. 1 millón de millones. No es una cifra normal, desafía nuestra comprensión básica. Hagamos un ejercicio mental, gastar exactamente $1 millón todos y cada uno de los días desde el preciso momento del nacimiento de Cristo. Día tras día, siglo tras siglo. Bueno, pues a día de hoy todavía no se habría alcanzado esa astronómica cifra. Es una magnitud que simplemente paraliza nuestra escala temporal y económica. Y para dimensionar esto en el mundo real, hablamos de una fortuna que aplastaría por completo el Producto Interior Bruto combinado de potencias como Arabia Saudí, Suiza, Noruega y Argentina, juntas. Y cuidado, porque la urgencia de esta cifra es totalmente palpable. Analistas de gigantes como Morgan Stanley y Goldman Sachs ya no lo ven como ciencia ficción. Proyectan firmemente que Musk podría cruzar esta línea inimaginable antes del año 2035. Sección 1. Infraestructura planetaria. La máquina SpaceX. Vale, profundicemos en esto. Para comprender cómo se cimienta este horizonte, tenemos que rasgar la primera gran capa de esta pirámide de poder. SpaceX hace tiempo que dejó de ser una simple empresa que lanza cohetes. Se ha metamorfoseado en algo muchísimo más crítico. Se ha integrado en la infraestructura planetaria gubernamental y militar. Starlink no es un experimento, conecta a más de 4 millones de suscriptores en 100 países. Pero ojo, el verdadero peso geopolítico reside en sus contratos operativos con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y con la NASA. Es, literalmente, el nuevo sistema nervioso de la conectividad global y militar. Es precisamente por este control férreo de la infraestructura por lo que Morgan Stanley estima que la valoración de la empresa podría escalar hasta los $800.000 millones para el final de esta década. Pero el asalto definitivo es aún más salvaje. Si el mastodóntico proyecto Starship funciona y logra su meta de colonizar Marte, todos los modelos tradicionales de valoración económica simplemente se rompen, se hacen añicos. No existiría ningún marco de referencia previo para tasar la propiedad del transporte interplanetario. Sección 2. Petróleo digital, la apuesta de xAI. Abandonamos ahora el frío espacio físico y nos sumergimos de lleno en el ámbito digital, justo en el epicentro de la despiadada carrera armamentística de la inteligencia artificial. La velocidad del capital aquí no tiene paralelismo alguno. Fundada apenas en 2023, xAI logró captar $6.000 millones en menos de 24 meses de vida. Es un salto brutal que la catapultó por encima de una valoración de $50.000 millones. Hablamos de un crecimiento financiero hiperacelerado que desafía toda lógica en la historia de los mercados tecnológicos. Y el núcleo de este crecimiento exponencial tiene una explicación muy clara. Su modelo de inteligencia artificial, Grok, se entrena constantemente devorando los datos en tiempo real de los 600 millones de usuarios de la red social X. En esta nueva guerra por la dominación de la inteligencia artificial, los datos puros son el nuevo petróleo. Y con esta red, Musk tiene en sus manos el pozo extractivo privado más grande del mundo, operando e ingiriendo información segundo a segundo. Sección 3. El comodín biológico. Neuralink. La ambición de este imperio no se detiene en los servidores ni en el espacio exterior. Entramos ahora en la frontera más íntima, inexplorada y compleja, la propia mente humana. Esto es un avance revolucionario que hay que observar con absoluta gravedad. En enero de 2024, la barrera entre el ser humano y la máquina se rompió definitivamente con el primer implante de un chip cerebral. Nolan Arbaugh, un paciente paralizado desde el cuello, logró mover un cursor digital utilizando única y exclusivamente sus pensamientos. Las implicaciones filosóficas de poder reescribir la cognición humana son abrumadoras, y lo más asombroso financieramente es que todo este progreso tecnológico ocurre muchísimo antes de que la compañía genere un solo dólar de ingresos. Dimensionar el alcance real de esta tecnología lo cambia absolutamente todo. A corto plazo, el enfoque innegable y lógico son los pacientes médicos, para solucionar problemas neuronales y parálisis. Pero el objetivo final es drásticamente mayor, los 8.000 millones de cerebros que habitan este planeta. El incalculable valor de conectar de forma masiva a toda la especie humana con sistemas computacionales es algo que sencillamente no cabe en ninguna hoja de cálculo de Wall Street. Sección 4. Progreso contra desigualdad, el debate silenciado. Al cruzar todos estos datos, chocamos de frente con un muro filosófico ineludible. Hay que observar con mucha frialdad lo que significa que $1 millón esté bajo un solo mando.
No es riqueza pasiva, es poder activo sobre redes de satélites militares, control sobre la mayor plaza de debate político de Occidente y la propiedad de la tecnología que podría hackear la mente humana. Y esto ilustra brillantemente la intensa polarización económica actual. Por un lado, economistas destacadas como Mariana Mazzucato señalan un hecho contundente. Gran parte de este imperio no existiría sin décadas de profunda inversión estatal, como los cimientos que construyó la NASA. Por otro lado, los defensores del libre mercado contraargumentan que la posibilidad de acumular esta riqueza extrema es el único incentivo real capaz de empujar a un individuo a asumir riesgos colosales, riesgos que ningún Estado tocaría jamás, el progreso de nuestra especie y la desigualdad más extrema viajando inevitablemente en la misma nave. Sección 5. La barrera final. Riesgos para el trillón. Pero mantengamos la perspectiva. Esta acumulación sin precedentes no es ni mucho menos un evento garantizado. Existen amenazas tectónicas que podrían hacer descarrilar esta marcha histórica. El terreno está minado. Hay investigaciones en curso del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de la Unión Europea. Tenemos la volatilidad ligada al comportamiento de un único individuo. Recordemos que un solo tuit en 2022 provocó que Tesla se desplomara un 10%. En geopolítica, China acelera en la misma carrera tecnológica con el motor de un respaldo estatal ilimitado. Y finalmente, un solo fallo o accidente clínico grave en las pruebas de Neuralink podría paralizar por completo la interfaz cerebro-máquina durante incontables años. Matemáticamente hablando, el salto final requiere una tracción formidable. Con un patrimonio actual que ronda los 300.000 millones de dólares, esa fortuna todavía debe multiplicarse entre 3 y 4 veces. Los modelos más agresivos calculan que esta barrera psicológica podría romperse entre 2027 y 2032, un margen de tiempo sorprendentemente, casi aterradoramente, corto para la magnitud de semejante hazaña. Y llegamos así a la reflexión final. Observando objetivamente las cartas sobre la mesa, la pregunta clave ya no es si el capitalismo engendrará su primer trillonario. La pregunta es, ¿qué tipo de infraestructuras planetarias se habrán tenido que construir para llegar a esa cifra? ¿Y quién se habrá quedado irremediablemente fuera en el proceso? Es un horizonte profundamente polarizante. El surgimiento de la primera persona con $1 trillón será recordado como el máximo símbolo del ingenio humano, o como el síntoma definitivo de un sistema global que ha fallado estructuralmente. El debate queda completamente abierto. Es el momento perfecto para aportar perspectivas, así que dejad vuestra opinión abajo en la sección de comentarios.